Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de este jueves 11 de julio de 2024. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para los compañeros, buenas tardes para el auditorio. Bien, aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hello para todos. Armando Ojeda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarnos. El saludo más rápido de las últimas semanas, yo creo, el de hoy. Bien. Los trenes de pasajeros, por lo visto, serán prioridad en el futuro gobierno, hablando de obras de infraestructura, de transporte. Le está apostando Claudia Sheinbaum a rutas de trenes de pasajeros. Sí, le está apostando, Víctor, exactamente. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dice que México tiene 21,755 kilómetros de vías primarias, porque hay otras que son alternativas, son como 4,000 más, digamos, de carga, de descarga, y son alternativas también para poder circular. Es decir, ya existe la infraestructura ferroviaria para poder poner en marcha un proyecto de gran envergadura que tiene que ver con movilidad sustentable, su movilidad a mejor costo y en menor tiempo, porque la propuesta que estaba viendo yo en la tarde respecto a estos primeros tres trenes de pasajeros en 3 rutas comerciales que van a ser de Pachuca, Aeropuerto Felipe Ángeles, México, Querétaro, Guadalajara, México, Nuevo Laredo, en particular esta de México, Querétaro, Guadalajara, con un plan de expansión hacia el norte hasta Tijuana, donde también sería beneficioso Sinaloa en un segundo momento. Y bueno, pues ahí está la primera, digamos, es el primer saque que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, para estar preparados en el momento de comenzar su gobierno con esta, digamos, esta directriz estratégica. Qué tipo de trenes, cómo son, y eso lo podemos platicar más adelante. Así puede ser beneficioso. Abriendo la mesa, Tren Maya 2.0, pregunta el financiero, Juan. Warren Buffett tiene en sus conferencias un dicho que a mí me gusta mucho. Le preguntan cuál ha sido la peor inversión que ha hecho. Y él dice que no es lo que ha invertido y perdido, sino aquella inversión en la que tuvo información y no se atrevió a invertir, dice Warren Buffett, uno de los empresarios inversionistas más importantes de las últimas décadas. Dice, o sea, teniendo la información, no hice la inversión en su momento. ¿Esa es su peor inversión? Es la peor inversión. O dice, no las que he perdido, sino las que tuve la información y no me atreví a invertir. ¿Por qué digo lo siguiente? A ver, tenemos la información en la región Pacífico que se requiere un tren. Sí, pero no de pasajeros, se requiere de carga. Mazatlán, Durango. Lo que sea que se vaya a invertir en este tren de pasajeros hasta en la zona Pacífico, que va a pasar por Sinaloa, que le van a invertir mucho dinero, esa inversión, si la metemos en un tren, pero de carga, Mazatlán, Durango, la potencialidad que tendría ese proyecto superaría infinitamente cualquier tren de pasajeros. Tenemos la información, pero vamos a invertir en otra cosa. Estamos dejando pasar una oportunidad de oro. ¿Cómo despegó el puerto y Sinaloa con la pura carretera Mazatlán-Durango? Despegó el puerto. Si le ponemos el tren de carga Mazatlán-Durango, estaremos en verdad ahora sí hablando de otro modelo económico, de desarrollo económico, de nuevas empresas. Podemos hablar de industria, de muchas cosas. Pero bueno, preferimos apostar a los pasajeros. Ni modo. Bien, ven. Armando, abriendo la mesa. Sí, mira, la historia del ferrocarril es muy romántica, muy bonita en México. Sebastián Lerdo de Tejada la puso en marcha en 1851, creo, por ahí. No, 151 años hace, en 1837. Desde entonces ha venido evolucionando lo que ha sido el tren, pues a través de las... Evolucionando en el sentido, Víctor, sí. Se fue creciendo porque empezó en Veracruz. Creciendo, sí. En el tramo Veracruz, sí. 13 kilómetros fue el primer tramo, luego se extendió hacia Ciudad de México y así fue hacia Nuevo Laredo, fue extendiéndose por todo la República Mexicana. Pero el crecimiento del ferrocarril, desde 1880 en que lo inauguró
Lerdo de Tejada, al 1910 fue muy importante. Al pasar de 1,074 kilómetros a 19,280 en ese tiempo hasta 1910. Pero pues vino en esa época, pues tal y como lo están comentando aquí los compañeros, llegó una época a transformar la economía nacional, derramando recursos desde la planeación, la ejecución, la construcción de la obra y todo lo que es la operación de los mismos trenes. Acercó muchas regiones y poblaciones importantes de todo el país que estaban aisladas en ese tiempo, las incorporó al desarrollo económico y social y por la transportación de mercancías y pasaje que implicó. Fue una novedad muy grande este ferrocarril, pero el problema fue durante la Revolución Mexicana, de 1910 a 1915, pues prácticamente quedó destrozada. Cayó en un 40%, fueron destruidas las líneas y el 60% el equipo rodante. ¿Por qué? Por la guerra, porque se apoderaron, la utilizaron para movilidad de tropas y movimientos de gente del gobierno para efectos del transporte, ¿no? Pero en esos términos, pues la verdad es que ahora que Claudia Sheinbaum está planeando volver al escenario de lo que es el transporte para las personas, para los ciudadanos y también, por supuesto, el transporte para el servicio público de carga, pues es interesante examinarlo. Yo creo que va a haber muchísima gente que va a simpatizar con ese proyecto. Fíjate que hay una pregunta clave aquí. Varios analistas lo han hecho en algunos medios nacionales y en redes sociales. Jesús, ¿cómo pagaría el gobierno federal la inversión de los trenes? Va a haber una participación, se va a abrir a empresas privadas y por supuesto a la empresa nacional la participación de esto. A ver, no se trata de construir más vías, las vías están puestas ya, ¿no? El tema es que aquí en México operan 3 empresas distribuidoras y que crean, digamos, sistemas de movilidad de tren. Está la empresa CAF, está Alstom y está CRC. Estas 2 últimas son de origen chino. Tienen como característica hacer trenes eléctricos o híbridos en algunos casos. Pero las vías que tenemos en México son suficientes para trenes eléctricos, no. En primera instancia se pueden utilizar esas vías y así es como lo están planteando para hacer un modelo como el de China o el de algunas partes de Europa para reducir el costo en el transporte y el tiempo. El tiempo que haces en carretera, por ejemplo, de ir de Barcelona a Madrid es como de 6 horas y en estos tipos de trenes que serían como un símil de tren de pasajeros acá, haces más o menos 2 horas con 30. Viajar de Shanghái a Pekín haces aproximadamente 13 horas en carretera. En tren haces aproximadamente, no son ultra rápidos, son trenes normales, por decirlo así. Son 160 kilómetros por hora. Sí, esos trenes en particular hacen como 6 horas. El precio de un pasaje de tren, por ejemplo, para ir de Madrid a Barcelona va de 20 euros a 100 euros dependiendo de la categoría, porque hay, digamos, pues te puedes ir en primera, segunda, tercera o superlujo. Entonces, por todos lados hay una ventaja competitiva en el tema de si lo hacen con este tipo de modelos. El particular que está participando Claudia Sheinbaum sería un tanto como el modelo de transporte de China, que con este tipo de empresas que ya operan y que ya, digamos, trabajan este tipo de vagones en nuestro país y que estarían prestando un servicio de movilidad, además, como te digo, tratando de tener un menor impacto al medio ambiente. Juan. Números. A ver, sí. En Europa le cuesta a los gobiernos total sumada 18,000 millones de euros al año de subsidio. O sea, no son rentables. Tienen que poner a los gobiernos 18,000 millones de dólares. Si estamos hablando de trenes similares, pues imagínense 18,000 millones de euros, perdón. China, 15,000 millones de dólares al año, subsidio gubernamental. Se subsidian por muchas cosas para evitar tráfico, movilidad. La densidad poblacional evidentemente es mayor en Europa que en México y en China, en las áreas que se quieran tener o las que se están planeando, ¿no? Insisto, yo creo que sí se debe invertir en trenes, pero saber específicamente dónde. A ver, si vamos a tener un tren que nos va a costar 18,000 millones de dólares, si lo queremos comparar con Europa, que es lo que les cuesta el subsidio. O en China, que 15,000 millones de dólares les cuesta el subsidio. Ahí están las cifras, si quieren se las comparto.
o preferiremos gastar en un tren de carga Mazatlán-Durango, que ese no nos va a costar en subsidio, nos va a generar muchísimo. ¿Por qué existen los trenes de carga ahorita, en este momento en México? Existen los trenes de carga, no se subsidian por el gobierno, porque evidentemente hay utilidades en las mismas. Entonces, pues escojamos un tren de pasajeros que nos va a costar 18 mil millones de dólares al año, Sí. o un tren de carga que conecte Mazatlán, Texas, que nos va a traer mucho más desarrollo económico. Pero bueno, la nostalgia es más importante. Por otro lado, Santiago Corrales dice, se requieren los trenes en el Pacífico, las líneas de transporte ya te quieren cobrar como líneas aéreas. Cobran muchas vidas también. Y es un infierno viajar para las personas, dice, pues de punta a punta en el país en autobús, y en eso tiene toda la razón. El servicio de transporte federal es, además de las carreteras, son de muy alto riesgo, ya lo hemos visto. Tenemos que ir a una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales sin comercial. Estamos hablando de qué tan viable es, porque además este mismo año está planteando la virtual presidenta electa iniciar la construcción de las primeras vías, las primeras rutas de trenes de pasajeros. Es uno de los principales y primeros proyectos de infraestructura que está anunciando Claudia Sheinbaum. Es el tema en la mesa. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. A ver, dejamos un poquito la historia, Armando. ¿Cómo es? ¿Qué tan viable sería? No está planteado en una primera etapa lo que es Sinaloa, ¿no? Están más bien hacia el centro y sur del país. Sí, pero en una segunda etapa, ¿funcionaría un tren de pasajeros en Sinaloa que pase por Sinaloa? ¿Tú pues crees? mira, yo creo que sería por la ciudadanía, por los usuarios del servicio de transporte, por la gente que desea viajar, y yo creo que sí sería para la gente atractivo. Para quienes no serían nada atractivos, para los concesionarios del transporte federal, de pasaje. ¿Será negocio? No, pero para las empresas. Por eso, ¿Va a ser empresas privadas o va a ser gobierno? Exactamente, Víctor, ese es el detalle. Que ahorita, por ejemplo, pues, ¿cuántas líneas de transporte por carretera tenemos? Son como unas, aquí en Sinaloa son como unas 4, ¿no? 3 o 4. ¿Así de federal? Sí. Sí, el que te transportas, pues. Sí, para viajar. No, son más. Son más, bueno. 10, ponle así. Sí, fíjate. Entonces, y si sobreviven a la demanda, es porque es rentable. Nadie tiene una empresa y le va a costear una empresa si no le es rentable económicamente. Es una empresa y es un negocio. Entonces, todos esos concesionarios, no sé si sean concesionarios o sean propietarios, bueno, de alguna manera es concesión, yo creo, que les dé el gobierno para que puedan explotar ese rubro del transporte, pues yo creo que lo van a ver con muy malos ojos, porque es una competencia muy fuerte. ¿Por qué? Por el abaratamiento que implica el transporte ferroviario. El tren, suponiendo que va a ser barato. Suponiendo que va a ser barato. Pero yo creo que sí va a ser más barato, por ejemplo, que trasladarte de Culiacán a Guadalajara, por ejemplo, o Culiacán a Ciudad de México. Sí. En transporte y en tren. Jesús. Sí lo es más eficiente, es más barato, es más corto, es menos contaminante y le da satisfactores mayores a los usuarios, ¿no? Aquellas personas que se están trasladando, que son muchísimas, que hacen estas rutas, la ruta Guadalajara-Ciudad de México y la ruta Ciudad de México-Guadalajara o hacia el norte del país también. Entonces es una propuesta que se está haciendo de una movilidad diferente, vamos pensándola, ¿no? Más allá de carreteras, que además los mantenimientos también son altísimos, lo que se mete en ellos, y el gasto en combustibles, todo. Al final, si se trata de comparar B2B, lo que gastas tú en un viaje en carretera o en un viaje en tren, con estas modalidades, si no salen con chafadas, ¿no? Por supuesto que si hacen cosas bien hechas y utilizan las tecnologías, el tipo de tren que se está planteando, que sean eléctricos, como le están diciendo, o híbridos en algunos casos, que se van cargando al momento de ir avanzando, puede ser muy competitivo. Además, ha probado también que reduce el número de pues digamos,
de siniestros que terminan en fatalidades, y hemos visto desafortunadamente que en las rutas de México, por todo lo que ya hemos dicho, autos en malas condiciones, operadores que no están cumpliendo con las verificaciones y todo, pues ha cobrado bastantes vidas, no sé, cientos o miles de vidas se pierden todos los años en un tema, y en el tema de transporte de estas características sería mucho menos. Yo sigo pensando que tan viable económicamente. ¿Tienes los precios? Sí. Precios del Tren Maya, Cancún a Playa del Carmen, cuesta 79 pesos el más económico. ¿Cuánto creen que cuesta el autobús? 88, pero a ver, pues me toca a mí. 88 pesos, 79 en el tren, 88. Y no solo eso, sino que Cancún a Tren Maya hay 2 salidas al día y camiones hay cada 15 minutos. Entonces aquí lo que vamos a tener es eso. Vamos a tener Mazatlán, Culiacán, por ejemplo, si lo queremos tomar en autobús, cada 15 minutos está saliendo un autobús. Y en el tren sale cada 2 veces al día. Entonces yo creo que son públicos diferentes, modalidades diferentes, e insisto, vamos a tener proyecto, va a ser bueno, sí, pero estamos dejando de invertir en otras cosas. Ahí vamos. Bueno, estamos aquí, nos quedamos contigo, Armando. Sí, ahorita que hablaban que hablaban de la inversión, el costo y lo que implica para el gobierno. Bueno, recordemos, Víctor, no te gusta mucho la historia, pero rápidamente. En 1937 el gobierno de Lázaro Cárdenas nacionalizó el servicio ferroviario, que estaba en manos de ingleses y estadounidenses principalmente. Eran los concesionarios, los propietarios prácticamente de Ferrocarriles Mexicanos, creo que se llamaba en ese tiempo. Entonces Lázaro Cárdenas convierte en Ferrocarriles Nacionales de México este transporte. Hasta 1995, cuando Ernesto Zedillo modifica el artículo 28 de la Constitución y les otorga a diversos concesionarios y empresarios para su operación. Ahí se vino a la debacle. Ahí dejó de funcionar lo que es el tren de pasajeros prácticamente. Entonces, hoy que pretenden revivirlo en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, yo creo que se van a abrir las puertas a la inversión extranjera. Van a venir de todo el mundo que quiera participar, y creo yo que así va a ser. A ver, en este proyecto. Por tiempo. Sí. Los que están en contra de este anuncio, que consideran que no es viable, preguntan: ¿de dónde va a salir el dinero? ¿No habrá reforma fiscal? Ya dijo Claudia Sheinbaum, y es un cuestionamiento que, por cierto, Denise Dresser hizo en sus redes sociales. 3 puntos básicos. Si no hay reforma fiscal, si no vas a tener manera de recaudar más, hay un déficit público de 6%, ¿de dónde? Viene una reforma judicial que probablemente, a como viene, va a generar menos, sí, pero ¿cómo vas si no tienes capacidad para generar, digamos, para garantizar un Estado de Derecho con una reforma judicial a la que el sector privado no le tiene confianza? ¿Cómo vas a generar? Nos metimos en otro rubro. Yo diría que pues hablando de trenes, así en particular, no podemos comparar esto que están planteando con el Tren Maya ni con el Chepe. El Chepe es un tren de turistas que lleva una modalidad que no está pensado para transportar pasajeros solamente con el tema de la movilidad como tal, sino que lleva un trasfondo turístico. No, y además esa ruta funciona. Y claro, pues, sí. A ver, y en este tren que se está planteando es un tren de movilidad para pasajeros no turistas, sino usuarios comunes, ¿no? Sí. Que están transportándose o trasladándose por diferentes causas, muchas de ellas empresariales o por tema, que van a reducir el tiempo, que van a reducir el costo, que van a reducir, van a tener muchos satisfactores aquellos que como usuarios van a tener posibilidad de usar esta ruta, ¿no? Y en el tema en particular, yo diría, hay un proceso de apertura para que haya capital mexicano o internacional metido ahí. Va a ser un modelo de negocios. Mira, si vemos que las empresas empiezan a competir para tomar estas rutas, créeme que es porque encuentran que hay un modelo de negocio de rentabilidad y viabilidad, ¿no? Ahora, siempre han criticado o habían criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar pensando en el petróleo, por estar pensando en la vieja forma de la comunicación, de quemar combustibles. Ahora no, este planteamiento es de un tren eléctrico o híbrido, es decir, está haciendo un planteamiento de modernidad también para la sustentabilidad, y eso creo que marca una diferencia abismal con la idea que tenía el presidente, por ejemplo, ni siquiera se parece al tren. Eso no está en discusión. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde va a salir el dinero?
Por inversión. Para Pues hacer está bien, inversiones inversión extranjeras, privada y capitales extranjera, ¿no? Claro que también hay a quien no le internacionales. gusta nada que plantee el gobierno, los gobiernos. No, no O sea, se hay trata de eso, todo, no, pero es que en no esto dan- hay quien le gusta y quien no les gusta. No se trata de eso, no se trata Mal de estar billete, ¿no? en contra, es que no hay dinero. A ver, mal Está Pero si estás comprometido. sabiendo la inversión, ¿Cuánto costó Sí. el Tren Maya? Precisamente, están viendo la A ver, inversión Juan, nacional. vamos a ¿Cuánto ti. costó el Tren Maya? $500 million de pesos. Las líneas férreas ya existían, ¿eh? No se construyeron líneas nuevas, ya existían, se montaron sobre las que había. Se construyó una parte, pero casi todo ya estaba construido. Lo dijo el propio López Obrador. Se tuvieron que levantar, se tuvieron que remozar, se tuvieron que hacer. Se tendrá que hacer igual en esto, claro que le van a meter. ¿Cuántas empresas participaron en las primeras licitaciones del Tren Maya? Hubo licitaciones, no sé si sabían, para los tramos. ¿Cuántas participaron? No, Cero, no. cero, porque no era rentable. Sí, el problema es ese. Va a ser rentable una empresa siempre y cuando haya subsidio del gobierno. En Europa son empresas privadas las que los manejan, porque hay porque hay un subsidio del gobierno. O sea, al final de cuentas le está metiendo el gobierno. Empresas van a decir, si yo le entro, claro, si el gobierno me está garantizando mi operación de $1,000, $2,000 millones al año, claro que le voy a entrar, yo también Sería entraría. concesiones. Sí, pero a través de un subsidio. A ver, en ninguna parte del mundo donde funcionan bien regularmente no tienen utilidades los trenes, son más bien para el uso social. Los gobiernos la apuestan Y por eso está movilidad. bien. Claro. Sí, claro, Cuando hay dinero. pero a ver, pero hay exactamente Cuando cuando hay hay dinero, dinero, sí. hay que decirlo. Van a estar los trenes, pero nos van a costar del erario. Cuando pudieran meter ese dinero, repito, en proyectos como el Mazatlán-Durango en tren, que nos va a generar desarrollo. Son decisiones, son costos de oportunidad. Uno nos va a costar el erario y otro nos dejaría desarrollo. Cada quien elija y decida. Bien, Bueno, Armando. Bueno, yo entiendo que se Cerramos. va a rehabilitar, se va a reestructurar toda la vía férrea a nivel nacional. Y esa vía va a servir, por supuesto, para el proyecto de trenes de pasaje, pero también para la operación de los trenes de carga, de movilidad de carga. Y ahí es la ventaja. De ahí podría surgir parte del subsidio, del beneficio el transporte de carga para subsidiar de alguna manera el transporte, esa parte de subsidio que se supone exigirían los inversionistas internacionales, extranjeros. A ellos les funcionó bien el tiempo que lo operaron hasta que lo legalizaron. El nacionalismo de Lázaro Cárdenas les dijo, ya no más, váyanse, les quitó, se lo entregó al sindicato, y el sindicato de ferrocarrileros, la verdad de las cosas, pues lo vio como una propiedad y se fue poco a pique, no le dieron el mantenimiento ni el servicio que requería. Bien, cerramos, Jesús, 30 Sí, mira, segundos. yo como usuario, si es más económico, más eficiente, menos contaminante y por supuesto más barato y más seguro, yo no tengo duda cómo voy a estar trasladando. Yo también, de que bueno, que tuviéramos un servicio de transporte. Ojalá que sea como el planteamiento que están haciendo y no empiecen a chafiar luego con que le van a quitar esto, que siempre sí lo vamos a meter de otro tipo. Es decir, si lo hacen bien, yo creo que es una gran oportunidad de que marque la presidenta, que los proyectos que está presentando de cara al futuro vienen también de la mano con un esquema de transformación, no pensando en modelos del pasado, sino más bien pensando en modelos que tienen la sustentabilidad por delante. Eso es, Juan, cerramos 30 segundos. Podrán ser los mejores trenes del mundo, podemos ir como reyes ahí, nos va a costar el erario, punto, y no hay manera que sean autosustentables si el gobierno no le mete. Vamos a usar dinero de proyectos que pueden ser exitosos en eso, en revivir la nostalgia. Tenemos la densidad de población, una tercera parte, la movilidad, una tercera parte, donde sí funcionan los trenes. Es más, en Estados Unidos, que tienen mucha más movilidad, no funcionan bien los trenes de pasajeros porque no son rentables. Un análisis de la revista Expansión, y tú cierras, Armando, dice lo siguiente: ¿es viable el proyecto? Sí lo es. Si hay asociación público-privada, claro, es viable. Claro. Pero además dice, Sí, eso con sí. privados ofreciendo el servicio y el gobierno subsidiando los Así es. costos. Y no es malo el Sí. subsidio. Hay que ver, nada más hay que ver de dónde va a salir el dinero, O sea, porque es un dinero. En Estados Unidos no funcionan porque las Sí. líneas aéreas también tienen un lobby muy importante. Pues sí, así es. Armando, cierras. Bueno, habría que esperarlos a ver cómo transita este proyecto. De arrancada me parece interesante a mí. Y hay que ver nada más la calidad, la eficiencia de ese servicio, porque no vayamos a caer en lo que fue antes, que había dos sistemas de transporte. ¿Se acuerdan del tren burro que le decían? Y el tren bala. Eran dos, prácticamente separaban las clases, los usuarios por clases sociales o económicamente
pudientes. El del tren bala, normalmente circulaba alguna gente, y el tren burro, pues era Así está el Tren Maya, ¿no? era como todo- para, como todo en la prácticamente vida, para ¿no? la gente que Así no está podía el Tren pagar, Maya. barato y malo. Primera Yo te iba a clase. decir y exactamente lo que turismo. dice Así está Juan. el Tren Maya. El Tren Maya Ah, está- sí, bueno, está igualito, y el ¿eh? entonces servicio- vamos mal. Todos los servicios de transporte. Yo digo que todo en la vida es Sí. en primera clase en el avión y en turista Así también, es. en todos lados, en Y los en los barcos. autobuses también, las líneas de Sí. transporte de lujo. te Y muy cuestan sencillo, más. van a terminar los trenes, si son subsidiados, el momento que un gobierno diga, no más, ahí se acaban los trenes. Cuidado con eso, sí. ¿Tanta? Sí, aquí el asunto. En el momento que uno diga, el proyecto, no subsidio, el se proyecto acabó. de desarrollo de infraestructura de transporte ferroviario suena bien, está muy interesante. La pregunta es, ¿qué se va a sacrificar? Porque las finanzas públicas están muy comprometidas y si no hay una reforma fiscal que le dé más ingresos al gobierno, pues tendrán que sacrificar. Y si ¿Qué seis- van a y si recortar? en 6 años Sí. llega otro gobierno Más y dice, impuestos nada. a costa de un nuevo tren. ¿Qué preferirá la gente? No, no creo. Ya dijeron que no van a aumentar Pues impuestos. a lo mejor menos chapopote Sí, y más líneas eléctricas, ¿no? pues puede ser. Porque el chapopote Vamos- también cuesta Pero ni mucho. así dan lana. Vamos a existe. ver cómo lo resuelven, pero ahí está la propuesta. Nos está dejando tarea Claudia Sheinbaum para analizar estas propuestas de infraestructura. A ver si, esperemos que, por supuesto, esperamos que funcione. Gracias. Gracias Hasta luego. Jesús, Juan. Gracias, Gracias. Armando. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias en todo el estado, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Lo esperamos aquí mismo mañana, ya será viernes 12 de julio, mañana a las 6 de la mañana aquí mismo con información en línea directa, información de verdad. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa, información. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.